7 de junio de 1880, 5:30 de la madrugada. En la cima del Morro de Arica, la fortaleza natural que es el último bastión de la resistencia peruana. El sargento mayor Armando Blondet, un veterano de la artillería de 35 años, con el rostro curtido por el sol del desierto y la pólvora, se estremece dentro de su capote. No es por el frío húmedo de la Camanchaca, esa neblina espesa y fantasmal que se arrastra desde el Pacífico y lo envuelve todo en un silencio antinatural. Es por un sonido. Un sonido que hiela la sangre en las venas y que la niebla parece amplificar en lugar de ahogar. No es un grito, no es un disparo. Es un rumor sordo, un murmullo masivo y rítmico, como el de una marea lejana que avanza sobre la arena. Es el sonido de miles de botas y borceguíes marchando sobre la tierra reseca, el tintineo metálico y contenido de miles de fusiles, bayonetas y sables. Es el sonido de un ejército entero moviéndose en la oscuridad, un depredador gigante preparándose para el asalto final. Los chilenos, después de semanas de asedio, venían a reclamar el Morro. Blondet y sus hombres, bajo el mando del coronel Francisco Bolognesi, tenían apenas minutos para prepararse. Pero esta madrugada sería diferente. Esta madrugada, los defensores peruanos, superados en número y aislados del mundo, desatarían sobre el enemigo un infierno de tecnología y coraje que convertiría el asalto chileno en una de las carnicerías más atroces de la Guerra del Pacífico. Para comprender la magnitud de la tragedia que estaba a punto de desatarse en las laderas del Morro, primero hay que entender la situación desesperada de sus defensores. Arica era el último puerto peruano al sur. Tras la derrota en la batalla del Alto de la Alianza, la guarnición de Arica, compuesta por apenas 1.800 hombres, había quedado completamente aislada, rodeada por más de 6.000 soldados chilenos por tierra y bloqueada por la poderosa escuadra chilena por mar. La rendición parecía la única opción lógica. El 5 de junio, un parlamentario chileno, el mayor Juan de la Cruz Salvo, fue enviado a la cima del Morro para exigir la entrega de la plaza. La respuesta del coronel Francisco Bolognesi, un hombre de 63 años, de cabellos blancos y mirada inquebrantable, quedaría grabada a fuego en la memoria de la nación. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. No era una bravuconada. Era una sentencia. Una promesa de sacrificio. El general chileno Manuel Baquedano, enfurecido por la negativa, sabía que un asalto frontal al Morro sería costoso en vidas. Las defensas peruanas, aunque improvisadas, eran formidables. Trincheras, campos de minas caseras y baterías de cañones apuntando hacia las previsibles rutas de ataque. Pero la superioridad numérica chilena era aplastante. El plan era simple y brutal, un ataque masivo y simultáneo al amanecer, aprovechando la oscuridad y la niebla, para aplastar la resistencia por pura fuerza bruta. Regimientos de élite como el Tercero de Línea y el Buin, famosos por su ferocidad y por su terrible política de no tomar prisioneros, el infame repaso, la ejecución a bayoneta de los heridos en el campo de batalla, liderarían la carga. Eran conocidos como los rotos, soldados endurecidos y letales. Sabían que la victoria era inevitable, pero Bolognesi y sus hombres estaban decididos a que esa victoria le costara al invasor un precio que jamás olvidarían. Y para ello, contaban con dos armas que representaban la cúspide de la tecnología militar del siglo XIX, dos ases bajo la manga que los peruanos esperaban usar como su carta decisiva. La primera era una evolución de una vieja pesadilla del campo de batalla, la metralla. Los artilleros de Blondet, apostados en los fuertes Ciudadela y Este, no solo disponían de proyectiles sólidos para destruir fortificaciones. Tenían algo mucho más personal y terrorífico para la infantería que se atreviera a acercarse. Cada carga de metralla para sus cañones de campaña, ya fueran los Babás Seur o los Grit de avancarga, era esencialmente un enorme cartucho de escopeta. Dentro de una delgada carcasa de lata o una bolsa de lona, se apretujaban cientos de pequeñas bolas de plomo o trozos de hierro. Al disparar el cañón, la carcasa se desintegraba justo al salir de la boca del arma, liberando una nube cónica de proyectiles letales. A 100 metros, esta lluvia de metal podía barrer un frente de 20 metros de ancho, convirtiendo un cañón de artillería en una guadaña de plomo. Pero el verdadero terror, el arma que susurraba la muerte con una voz mecánica, era la ametralladora Gatling. El Perú había logrado adquirir algunas de estas joyas de la ingeniería de la muerte. La Gatling no era un arma automática en el sentido moderno, era una máquina operada a mano, una bestia de latón y acero con un conjunto de 10 cañones que giraban alrededor de un eje central. Un sirviente colocaba un cargador de gravedad en la parte superior, y otro, el artillero, giraba una manivela en el costado. Cada rotación completa de la manivela disparaba múltiples proyectiles. A un ritmo constante,
un operador entrenado podía escupir más de 200 balas por minuto. Era el órgano de la muerte, la manivela del diablo. Su sonido no era el ba-cha-cha de las ametralladoras futuras, sino un chirrido mecánico, un traqueteo incesante y aterrador que prometía una muerte industrializada y masiva. Cerca de la posición de Blondet, un joven artillero llamado Mateo, de apenas 18 años, aferraba con nudillos blancos la manivela de una de estas máquinas, esperando la orden que desataría el apocalipsis. A las 5:45 de la madrugada, el rumor se convirtió en un estruendo. A través de jirones de niebla, aparecieron las primeras siluetas. No eran figuras distinguibles, sino una masa oscura y compacta que ascendía por las faldas del morro. Era una marea humana, una ola de uniformes oscuros y bayonetas caladas que avanzaba hombro con hombro, gritando «¡Viva Chile!». «Al morro, muchachos». Armando Blondet contó. 100 hombres visibles, 200, 500. Y seguían saliendo de la niebla como espectros vengativos. El asalto chileno había comenzado. Dentro de las trincheras peruanas, el silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido de los cerrojos de los fusiles y las oraciones susurradas. La orden de Bolognesi había sido clara: aguanten la respiración. No disparen hasta que vean el blanco de sus ojos. Cada bala debe encontrar su destino. La primera ola chilena, compuesta por el regimiento Buin, avanzaba a paso rápido, confiando en su número y en la sorpresa. Estaban a 200 metros. Luego a 150. Los oficiales peruanos gritaban a sus hombres que mantuvieran la calma. El corazón de Blondet martilleaba contra sus costillas. Podía ver los rostros de los chilenos ahora, expresiones de furia y determinación. A 100 metros, la tensión era insoportable. Era el momento. Con una voz que rasgó el aire de la mañana, Blondet rugió la orden que todos esperaban: ¡fuego! El mundo explotó en un pandemonium de sonido y furia. Las líneas de fusileros peruanos abrieron fuego, una descarga cerrada que derribó la primera fila chilena. Pero fue el sonido de la artillería lo que cambió la naturaleza de la batalla. Los cañones de Blondet y de las otras baterías tronaron al unísono, escupiendo sus cargas de metralla. El efecto fue instantáneo y horripilante. No era como el fuego de fusil, donde los hombres caían uno a uno. Era como si una mano invisible y gigantesca hubiera pasado una goma de borrar sobre secciones enteras de la línea de ataque chilena. A 75 metros, cada cono de metralla de casi 15 metros de ancho destrozó a la infantería. Blondet vio a 20, 30 hombres desaparecer simultáneamente en una nube de sangre y jirones de uniforme. Cuerpos eran lanzados hacia atrás como muñecos de trapo, miembros cercenados volaban por el aire. La ola humana se partió, se abrió con huecos sangrientos y antinaturales. Y entonces, se unió al chirrido mecánico del infierno. Mateo comenzó a girar la manivela de la Gatling. El arma cobró vida con un traqueteo ensordecedor, y un torrente continuo de balas calibre .45 a 70 salió de sus cañones giratorios. El joven artillero no apuntaba a un hombre, barría la masa enemiga de un lado a otro. La Gatling era una segadora. Donde apuntaba, los hombres caían en hileras, cosidos por el plomo. El avance chileno, que había sido impetuoso y confiado, se detuvo en seco, aplastado contra un muro invisible de acero y plomo. Los gritos de guerra se convirtieron en aullidos de dolor y sorpresa. Esto era algo nuevo, algo para lo que no estaban preparados. Podían esquivar una bala, buscar cobertura de un cañonazo, pero no había defensa contra aquella tormenta de metal. Durante unos minutos que parecieron una eternidad, la primera ola chilena fue masacrada. De los casi 2000 hombres que la componían, cientos yacían muertos o moribundos en la ladera del morro. Los supervivientes, aterrorizados, rompieron filas y retrocedieron, buscando refugio en la niebla de la que habían surgido. Un grito de júbilo se alzó en las trincheras peruanas. Pero Blondet sabía que esto solo era el principio. Miró el cañón de su pieza, humeante en el aire frío. A su lado, sus hombres trabajaban febrilmente, limpiando y recargando el arma con una nueva dosis de metralla. Vio a Mateo, con el rostro pálido y salpicado de pólvora, colocando un nuevo cargador en la Gatling. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío. No tuvieron que esperar mucho. A las 6, una segunda ola, aún más grande y furiosa, emergió de la niebla. Eran los hombres del tercero de línea y el cuarto de línea, que avanzaban pisando los cuerpos de sus compañeros caídos. Esta vez, su furia era la de una bestia herida. «Fuego a discreción», gritó Blondet. Y la matanza comenzó de nuevo.
ola tras ola. Los cañones peruanos disparaban sin cesar. Los tubos de bronce y hierro se calentaron tanto que el metal humeaba al contacto con la humedad del aire. El ritmo de fuego era mecánico, desesperado. Disparar, limpiar, recargar, disparar. La Gatling de Mateo no cesaba su canto mortal. El joven trabajaba como un autómata, girando la manivela con una precisión metronómica, su rostro una máscara de concentración y horror. Perdió la cuenta de los cargadores que había vaciado. A sus pies, una montaña de casquillos de latón brillante crecía sin parar. El terreno frente a las defensas peruanas se convirtió en un matadero. Un campo de la muerte de 150 metros de profundidad, cubierto por una alfombra de cuerpos destrozados. La táctica chilena de la ola humana, que había funcionado en otras batallas, se estrellaba una y otra vez contra la tecnología defensiva peruana. Pero la aritmética de la guerra es cruel e implacable. Por cada soldado chileno que caía, 2 más tomaban su lugar. Por cada cartucho que disparaba un peruano, el enemigo parecía tener 10. Y lentamente, inevitablemente, las municiones peruanas comenzaron a agotarse. El grito que Blondet temía llegó desde la posición de la Gatling. «Sargento mayor. No quedan más cargadores». La manivela del diablo se detuvo. El silencio repentino de la ametralladora fue más aterrador que su estruendo. Poco después, un artillero corrió hacia Blondet. «Mi sargento. Solo nos quedan 3 cargas de metralla. Después, solo bola rasa». El final estaba cerca. La última ola chilena, aprovechando el debilitamiento del fuego peruano, finalmente alcanzó las trincheras. El combate se transformó en una lucha primitiva y salvaje. La tecnología dio paso al acero frío. Bayonetas se hundían en la carne, culatas de fusil aplastaban cráneos, sables de oficiales chocaban en duelos a muerte. Los artilleros peruanos, sin munición, usaron las baquetas de sus cañones como lanzas improvisadas. El propio coronel Bolognesi, revólver en mano, cayó luchando junto a sus hombres, cumpliendo su palabra. El sargento mayor Blondet vio cómo los chilenos arrollaban sus posiciones, como la bandera peruana era arriada y reemplazada por la del enemigo. Vio el horror del repaso, como los vencedores remataban a los heridos peruanos sin piedad. La batalla había terminado. El Morro de Arica había caído. La resistencia en Arica, aunque terminó en una derrota militar, se convirtió en una de las páginas más gloriosas y trágicas de la historia del Perú. Fue una victoria moral que forjó la identidad de una nación. Las armas tecnológicas, la metralla y la ametralladora Gatling, habían infligido bajas espantosas al ejército chileno, costándole cerca de 1000 hombres, casi un tercio de sus fuerzas de asalto. Demostraron que un puñado de hombres valientes, equipados con la tecnología adecuada y una voluntad de hierro, podían enfrentarse a una fuerza abrumadoramente superior y hacerle pagar un precio terrible por la victoria. No cambiaron el resultado final, no cuando la guarnición estaba aislada y superada en una proporción de 4-1, pero sí dejaron un testamento de sangre y coraje que resonaría a través de las generaciones. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conocías el papel crucial que jugaron la metralla y la Gatling en la defensa heroica de Arica? Para nosotros, los peruanos, el 7 de junio no es la fecha de una derrota, sino el Día de la Bandera, el día en que recordamos el sacrificio supremo de Bolognesi, de Alfonso Ugarte y de cada uno de los valientes que cumplieron su deber hasta quemar el último cartucho. Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. La historia de nuestra patria está llena de momentos como este, de dolor y gloria, de tragedias que nos definen y de héroes cuya memoria nunca debe morir. Activa la campana para no perderte ningún episodio. La próxima semana, exploraremos otra batalla decisiva que forjó